Yo contestar algunas cosas, ¿no? Por una parte, lo de la religión yo creo que está clarísimo. Hace poco estaba en un debate que estaban distintos políticos, además todos habían sido secretarios de Estado para Educación, etcétera. O sea, todos habían participado de la vida pública en cargos importantes. Entonces el del PP, que no me acuerdo ahora mismo quién era, pero había sido secretario de Estado de Educación, decía, bueno, es que hay que respetar, estaba hablando de la religión, esto fue un pacto constitucional y tal, pero claro, le contestas, bueno, esto es un pacto constitucional que se hizo un pacto con una dictadura. Es decir, en aquel momento se pactó unas condiciones y estamos pactándolo con una dictadura. Habrá que revisar eso, porque ahora se supone que no estamos pactando con una dictadura. Me refiero que eso es una de las cuestiones que se entró ahí, pero que tenemos que tener muy claro que la Constitución del 78 es un pacto que se realizó con una dictadura que había entregado la educación en manos de la Iglesia, punto. En estos momentos yo creo que no tiene absolutamente el menor sentido, desde luego, que esté ni dentro de los currículums, ni dentro de las aulas, ni nada. Es decir, la educación tiene clarísimamente, la religión es un hecho personal que cada uno estará en su casa, ¿no? Con respecto a... también me parece muy interesante lo de cuando, no sé si ha sido Jesús el que hablaba de, efectivamente, un pacto de Estado, si hay intereses diferentes no se puede llegar al consenso. Es decir, un consenso supone que hay por lo menos un punto de partida común. Si yo tengo como prioridad el hacer de la educación un negocio y el otro tiene como prioridad el otro, es que ahí no hay pacto posible. En ese sentido, es que efectivamente tiene que dar la voz la comunidad educativa, tenemos que apelar a la mayoría social, a la mayoría de la gente, para que siente ese punto de partida, porque ahí no hay consenso, no hay pacto posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo, porque es un poco el planteamiento nuestro es que las bases, o sea, el cuadrilátero sobre el cual se va a jugar la educación, que sea la comunidad educativa, y no solo la comunidad educativa, la sociedad civil en general. Es decir, lo que suceda en educación es lo que teje el mañana, y lo que teje el mañana nos importa a todos, y estamos todos implicados ahí. Creemos que es que la única forma de llegar a un consenso en la educación tiene que ser, como punto de partida, ceder la voz de este primer cuadrilátero. Con respecto a la concertada, aquí desde luego en Madrid es una situación absolutamente específica lo que ocurre en la concertada, ¿no? Entonces, a mí hay veces que me sorprende una cosa que dices, bueno, si simplemente se cumpliera la ley, se cumple la ley. Yo entiendo que si un centro para ser sostenido con fondos públicos no tiene que tener ningún filtro de ningún tipo, ni económico, ni social, ni ideológico, ahí no entran los colegios religiosos, porque ahí hay un filtro ideológico. No entran. Si sensu estricto lo planteamos, no entrarían. Y luego hay que ver también, claro, con una mirada más amplia, porque, por ejemplo, en Euskadi, cuando hablas de conciertos educativos, estás hablando de una cosa totalmente distinta que en Madrid. En Euskadi son las ikastolas. En una cuestión política en que no hay una voluntad política del aprendizaje y de la escolarización en euskera, y las familias montan unas cooperativas en que de repente son centros educativamente son, vamos, de lo más avanzado, un tipo de educación y un modelo de educación que yo estaría muy dispuesta a asumir como modelo de educación muchísimo más avanzado que lo que era la pública, en el sentido de lo que estabas comentando antes, que era más bien estatal, con currículums, ¿no? Evidentemente, desde luego, la concertada aquí en la Comunidad de Madrid simplemente en los últimos 10 años ha sido pura y dura corrupción, pura y dura corrupción. Es decir, de los colegios concertados que había pequeñitos a estos maxi colegios, claro, evidentemente, eso fuera, ¿no? Pero es más, o sea, el problema de Madrid es que la red de centros públicos ha dependido de la cesión de suelos públicos a los concertados, de tal forma que tenemos un caos absoluto. Es decir, es una situación que hay claramente que revertir, y desde luego, desde nuestro punto de vista, red pública de centros y, desde luego, clarísimamente, un derecho tiene que ser asegurado por un poder público, y por lo tanto el poder público tiene el deber de poner un puesto en un colegio público para todos y cada una de las personas. Y a partir de ahí, entonces, decimos, bueno, pues los concertados sobrarán, porque realmente lo que necesitamos, es decir, el compromiso es una plaza en un centro público.
Y había alguna cosa que se me había... Ah, lo del bilingüismo. A mí lo del bilingüismo me deja impresionada, porque últimamente me lo estoy investigando. Claro, hay 4 modelos bilingües en Madrid. El más agresivo, el más brutal es el de la pública. Los centros concertados tienen un modelo bilingüismo que yo lo asumiría perfectamente, que es simplemente un número de horas semanal. Entonces, bueno, pues se une una clase más de inglés y luego se hace una serie de actividades en inglés. Perfectamente asumible, que no segrega. Claro, como los concertados segregan ya por las pelas de las cuotas, pues ya no necesitan segregar de otra forma, ¿no? Pero yo es que me quedé perpleja y una de las iniciativas que queremos hacer en la Asamblea es decir, no, este bilingüismo es estupendo. Porque claro, primero, no cuesta dinero, porque efectivamente no se necesita, es decir, a profesores especializadísimos, necesita buenos profesores de inglés que se hagan cargo de la totalidad. Los niños no pierden contenido curricular porque dan clases de inglés, pero luego tienen una serie de actividades en inglés. Es decir, es un modelo absolutamente asumible, bueno, tendríamos que verlo, y sin embargo no es el que se ha aplicado en la pública, porque en la pública el bilingüismo es un arma de otro tipo, es un arma que está utilizada, está pensada para segregar, para hacer centros de doble vía, para hacer niños de primera vía, niños de segunda, y para meter una especie de fogata de humo en las listas de interinos y en los derechos del profesorado impresionantes, ¿no? Entonces, es una cosa que es bastante desconocida, que hay un modelo de bilingüismo francamente asumible y que se produce en la concertada, ¿no?